La noche en que todo cambió, nadie esperaba que las palabras de un niño de 6 años pudieran sacudir los cimientos de lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte. Mateo había estado clínicamente muerto durante 4 minutos y 17 segundos. Cuando despertó en esa cama de hospital, sus ojos ya no eran los de un niño común. Había algo antiguo en su mirada, algo que helaba la sangre de quienes se atrevían a sostenerle la vista por más de unos segundos. Sus primeras palabras no fueron «mamá» o «tengo sed». Fueron «el planeta será diferente». Me enviaron de vuelta para decirlo. Los médicos lo atribuyeron al trauma cerebral. Los psicólogos hablaron de estrés postraumático. Pero ninguno de ellos pudo explicar cómo Mateo sabía cosas que un niño de su edad jamás podría conocer. Ninguno pudo explicar por qué dibujaba símbolos que coincidían con escrituras ancestrales que los arqueólogos apenas comenzaban a descifrar. Y absolutamente nadie pudo explicar lo que sucedió 3 días después, cuando sus predicciones empezaron a cumplirse una por una. Esta es la historia de un mensajero que cruzó el velo entre mundos y del mensaje que trajo consigo. Un mensaje que cambiaría todo lo que sabemos sobre nuestro futuro. Todo comenzó en un hospital de Madrid, en una lluviosa noche de octubre. La familia Ruiz jamás imaginó que un simple virus respiratorio pondría a su hijo menor al borde de la muerte. Mateo era un niño alegre, lleno de vida, obsesionado con los dinosaurios y los superhéroes como cualquier otro niño de 6 años. Pero cuando su temperatura alcanzó los 42 grados y su pequeño corazón se detuvo en la sala de emergencias, algo extraordinario ocurrió en ese espacio entre la vida y la muerte. Durante esos interminables 4 minutos, mientras los médicos luchaban por revivirlo, Mateo visitó un lugar que él después describiría como donde viven las estrellas y hablan las almas. Cuando finalmente su corazón volvió a latir, el niño que regresó ya no era completamente el mismo. Sus padres, Ana y Roberto, notaron el cambio de inmediato. Había una profundidad en sus palabras, una certeza en su voz que resultaba perturbadora viniendo de alguien tan pequeño. Y las cosas que decía, las cosas que sabía, desafiaban toda lógica. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega este mensaje. Y ahora, prepárate para conocer lo que Mateo trajo del otro lado. Los primeros días después de despertar, Mateo apenas hablaba. Permanecía sentado en su cama de hospital, mirando por la ventana con una expresión que su madre describiría después como infinitamente triste. Cuando finalmente comenzó a hablar, sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, generando ondas que se expandirían hasta lugares insospechados. «Mamá», dijo con una voz extrañamente calmada para un niño que acababa de pasar por semejante trauma. «Hay gente que me está esperando. Tengo que contarles algo muy importante sobre lo que viene». Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué gente, mi amor? ¿Qué es lo que viene?», preguntó, tratando de mantener la calma. Mateo la miró con esos ojos que ahora parecían contener universos enteros. «El planeta va a cambiar. Me lo dijeron los que cuidan. Dicen que muchas personas han olvidado cómo escuchar y que por eso me enviaron de vuelta. Soy pequeño, así que tal vez me escuchen». Las enfermeras que presenciaron esta conversación intercambiaron miradas preocupadas. Una de ellas, Marta, llevaba 20 años trabajando en el hospital y había visto muchos casos de pacientes pediátricos con experiencias cercanas a la muerte. Pero nunca había visto a un niño hablar con tanta claridad y propósito sobre su experiencia. Esa misma tarde,
Mateo pidió papel y lápices de colores. Lo que dibujó dejó a todos sin palabras. No eran los típicos garabatos infantiles. Eran patrones geométricos, complejos, espirales matemáticamente precisas y símbolos que parecían pertenecer a un alfabeto desconocido. Pero lo más inquietante fue el mapa. Mateo había dibujado un mapa del mundo, con áreas específicas marcadas en rojo intenso. Aquí, señalaba con su pequeño dedo, aquí es donde la Tierra va a hablar primero, va a sacudirse para despertar a la gente. Roberto, ingeniero de profesión y hombre de ciencia, intentó racionalizar lo que veía. «Hijo, ¿dónde aprendiste a dibujar mapas?» Mateo lo miró con paciencia, como si fuera él el adulto explicándole algo obvio a un niño. «No lo aprendí, papá. Me lo mostraron. Me mostraron muchas cosas, cosas que van a pasar si la gente no cambia». El doctor Herrera, neurólogo a cargo del caso, examinó los dibujos con fascinación y creciente inquietud. Reconoció algunos de los símbolos. Eran similares a pictogramas encontrados en cuevas prehistóricas en 3 continentes diferentes. Era imposible que un niño de 6 años, de una familia común de 1900, Madrid, tuviera acceso a ese conocimiento arqueológico especializado. Esa noche, mientras Mateo dormía, el doctor Herrera realizó una llamada que cambiaría el curso de esta historia. Contactó a la doctora Elena Vázquez, una reconocida investigadora de experiencias cercanas a la muerte y estados alterados de conciencia. «Elena, necesito que vengas al hospital. Creo que tenemos algo sin precedentes entre manos. Y necesito que vengas antes de que esto se salga de control, porque lo que este niño está diciendo...» Su voz se quebró levemente. Lo que está diciendo coincide con eventos que acaban de comenzar a ocurrir en el mundo real, eventos que él no podría conocer. Al otro lado de la línea, hubo un silencio largo y denso. Finalmente, la doctora Vázquez respondió con una sola palabra: «Voy». Lo que ninguno de ellos sabía aún era que, en ese preciso momento, al otro lado del Atlántico, había ocurrido el primero de los eventos que Mateo había marcado en su mapa. Un terremoto de magnitud considerable en una zona donde nadie lo esperaba, exactamente donde el niño había pintado su primera marca roja. Y esto era solo el comienzo. La doctora Vázquez llegó al hospital a las 6 de la mañana siguiente. No había dormido en toda la noche después de investigar el terremoto que había sacudido una región de Chile en el lugar exacto que el doctor Herrera le había descrito según el dibujo de Mateo. «Coincidencia», se decía a sí misma, aunque su instinto le gritaba lo contrario. Cuando entró a la habitación del niño, lo encontró despierto, sentado en posición de loto sobre la cama, algo que su madre juró que nunca le había enseñado. «Usted es la doctora que estudia a las personas que han ido y vuelto», dijo Mateo sin preámbulo, sin que nadie le hubiera dicho quién era ella. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo sabes eso, Mateo?» El niño sonrió con una dulzura que contrastaba con la profundidad de sus palabras. «Porque usted también estuvo cerca una vez. Cuando tenía 15 años, el accidente de coche. Usted vio la luz, pero decidió regresar. Ellos me dijeron que usted me entendería». La doctora Vázquez tuvo que sentarse. Efectivamente, a los 15 años había sufrido un grave accidente automovilístico y había tenido una experiencia que nunca había compartido públicamente, solo en un artículo académico publicado bajo seudónimo. «Mateo», dijo con voz temblorosa, «necesito que me cuentes todo lo que viste, todo lo que te dijeron». El niño asintió y comenzó a hablar. Su relato duraría 3 horas. Describió un lugar de luz líquida, donde el tiempo no existía de la forma que lo conocemos.
Habló de seres de conciencia pura que no tenían forma definida, pero emanaban un amor tan intenso que dolía recordarlo. Le contó sobre el Consejo de los Guardianes, entidades encargadas de velar por la evolución de la conciencia en todo el universo. Me dijeron que la Tierra está enferma, explicó Mateo. No solo el planeta, sino la forma en que las personas piensan y sienten. Demasiada gente vive dormida, preocupada por cosas que no importan, olvidando que todos estamos conectados. El planeta va a tener que sacudirse, literal y figuradamente, para despertar a la humanidad. Elena tomaba notas frenéticamente mientras grababa con su teléfono. ¿Y por qué te eligieron a ti, Mateo? ¿Por qué un niño? Porque los adultos ya no creen en la magia. Ya no creen que las cosas pueden ser diferentes, pero los niños sí. Y si un niño les dice la verdad, tal vez algunos adultos recuerden cómo era creer en algo más grande que ellos mismos. Las palabras golpearon a Elena como olas. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Era el doctor Herrera, con el rostro pálido y un iPad en las manos. Acaba de ocurrir otro, Islandia, actividad volcánica inesperada, exactamente en la segunda marca del mapa de Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana, la madre del niño, comenzó a llorar en silencio. Roberto se acercó a la ventana, como si necesitara confirmar que el mundo exterior seguía siendo el mismo. Mateo, por su parte, simplemente asintió. Van a ser 7 en total en los próximos 14 días, dijo con la naturalidad con la que otro niño habría pedido un vaso de leche. 7 llamados de atención, pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante entonces?, preguntó Elena casi sin querer saber la respuesta. Lo que viene después de los 7, lo que la gente decidirá hacer cuando finalmente escuche. Ellos me dijeron que la humanidad está en un punto de elección. Pueden despertar y cambiar, o pueden seguir dormidos y... Mateo se detuvo, y por primera vez desde que despertó, pareció volver a ser el niño de 6 años que era. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero pensar en lo que pasa si no cambian. Elena se arrodilló junto a la cama y tomó la pequeña mano del niño entre las suyas. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar, Mateo? ¿Qué mensaje trajiste exactamente? El niño respiró, profundo, secándose las lágrimas con el dorso de su mano libre, y lo que dijo a continuación sería registrado, analizado y debatido en los meses siguientes en todos los rincones del planeta. Nos dijeron que recordemos 3 verdades que hemos olvidado. Comenzó Mateo con una voz que sonaba mucho mayor que sus 6 años. Primera verdad, todo está vivo. No solo las personas y los animales, todo, las montañas, los ríos, el aire que respiramos, todo tiene conciencia. Cuando dañamos al planeta, nos dañamos a nosotros mismos, porque no estamos separados de él. Elena continuaba grabando, consciente de que estaba presenciando algo extraordinario. El niño prosiguió. Segunda verdad, el amor no es solo un sentimiento, es la fuerza que mantiene unido el universo. Cada vez que elegimos el miedo sobre el amor, el odio sobre la compasión, la separación sobre la unidad, debilitamos el tejido de la realidad misma. Roberto, el padre, intervino con escepticismo. Hijo, eso suena muy bonito, pero ¿cómo puede un niño entender conceptos tan abstractos? Mateo lo miró con paciencia infinita. Papá, no son conceptos abstractos. Los vi, los sentí. Es más real que esta habitación, más real que mi cuerpo. Por eso me enviaron de vuelta, porque lo experimenté directamente y puedo recordarlo. Ana apretó la mano de su esposo, sus propias dudas mezclándose con un instinto maternal que le decía que su hijo estaba diciendo la verdad. ¿Y cuál es la tercera verdad, mi amor?,
preguntó suavemente. Los ojos de Mateo se iluminaron. Esta es la más importante. La tercera verdad es que el futuro no está escrito. Los guardianes me mostraron dos caminos posibles para la Tierra. En uno, la humanidad despierta. Las personas recuerdan que son una sola familia. Empiezan a sanar el planeta, a sanar sus relaciones, a crear sistemas que sirvan a todos y no solo a unos pocos. En ese camino, el planeta se transforma en algo hermoso, un lugar donde la vida florece de formas que ahora ni imaginamos. Hizo una pausa y su expresión se ensombreció. En el otro camino, la gente ignora las señales, los terremotos, los volcanes, los eventos extraños que van a seguir ocurriendo. Todo se vuelve más intenso. El planeta tiene que sacudirse más fuerte para ser escuchado y eventualmente... No terminó la frase, pero no necesitó hacerlo. El peso de lo no dicho llenó la habitación como una presencia tangible. En ese momento, el teléfono del doctor Herrera sonó nuevamente. Su expresión al mirar la pantalla confirmó lo que todos temían. Tercero, susurró. Nueva Zelanda, exactamente donde Mateo marcó. La noticia se propagó por el hospital como un incendio. En cuestión de horas, periodistas comenzaron a llamar. Alguien había filtrado la historia, probablemente alguna enfermera o técnico que había escuchado las conversaciones. Para la tarde había cámaras de televisión en la entrada del hospital. La historia del niño profeta de Madrid comenzaba a viralizarse en redes sociales. El director del hospital, el doctor Mendoza, convocó una reunión de emergencia. Esto se está saliendo de control, dijo claramente estresado. Tenemos que manejar esto con extremo cuidado. No podemos permitir que este hospital se convierta en un circo mediático. Pero Elena Vázquez tenía otra preocupación. Doctor Mendoza, con todo respeto, creo que estamos ante algo que trasciende la reputación del hospital. Este niño ha predicho 3 eventos geofísicos significativos con precisión imposible. Necesitamos documentar esto adecuadamente. Necesitamos escuchar el resto de su mensaje. ¿El resto?, preguntó el director. ¿Hay más? Mateo, que había permanecido en silencio durante toda la discusión entre adultos, finalmente habló. Mucho más. Los guardianes me dieron información específica sobre qué necesita cambiar y cómo. Me mostraron imágenes de nuevas formas de energía, de sanación, de educación. Me enseñaron canciones que pueden ayudar a la gente a recordar quiénes son realmente. ¿Canciones?, preguntó el doctor Mendoza, su escepticismo evidente. ¿Nos está diciendo que la solución a los problemas del mundo son canciones? Mateo sonrió. No solo canciones, pero sí, las vibraciones y frecuencias son importantes. Todo es vibración. Los guardianes me enseñaron melodías que pueden ayudar a elevar la conciencia humana. ¿Quiere que le cante una? Antes de que alguien pudiera responder, el niño comenzó a cantar. No había palabras reconocibles, solo tonos puros y armónicos que parecían resonar no solo en el aire, sino en los huesos, en el pecho, en algo más profundo que el cuerpo físico. Todos en la habitación sintieron algo, una especie de apertura en el centro del pecho, una súbita conexión con algo vasto y antiguo. Cuando terminó, había lágrimas en los rostros de todos los presentes. Incluso el escéptico doctor Mendoza se había llevado la mano al corazón. ¿Qué fue eso?, susurró alguien. Pero antes de que Mateo pudiera responder, las luces del hospital parpadearon. Una vez, 2 veces, y entonces todo se quedó en penumbra. El apagón duró solo 45 segundos, pero en ese tiempo algo fundamental cambió. Cuando las luces de emergencia se encendieron, todos en la habitación miraron a Mateo con una mezcla de asombro y algunos con miedo. El niño permanecía tranquilo, casi como si hubiera esperado que esto sucediera. No tengan miedo,
dijo con suavidad. Es parte del mensaje. La energía está cambiando, no solo en este edificio, en todo el planeta. Por eso, van a empezar a ocurrir cosas extrañas con la electricidad, con las comunicaciones, con la tecnología. La Tierra está ajustando su frecuencia y todo lo que depende de campos electromagnéticos se va a ver afectado. Elena Vázquez tomó notas frenéticamente. Mateo, ¿cuándo va a ocurrir esto a mayor escala? Ya está ocurriendo, respondió el niño. Pero la mayoría de la gente no lo nota todavía porque sucede gradualmente. En los próximos meses se volverá más obvio. Sistemas de comunicación, fallando sin razón aparente. Animales comportándose de manera extraña porque ellos sienten el cambio más claramente que los humanos. Personas despertando de pronto con recuerdos de vidas pasadas o con habilidades que no tenían antes. Espera, interrumpió Roberto. ¿Vidas pasadas? Hijo, eso suena a locura, completó Mateo. Lo sé, papá. Pero los guardianes me dijeron que no importa si la gente cree en la reencarnación o no. Lo que importa es que entiendan que son seres eternos teniendo una experiencia temporal, que esta vida es solo una de muchas y que las elecciones que hacen aquí afectan no solo este momento, sino muchos momentos futuros. Ana se sentó junto a su hijo, abrazándolo con fuerza. Mi amor, esto es mucho peso para un niño tan pequeño. ¿Por qué permitieron los guardianes que regresaras con toda esta responsabilidad? Mateo le devolvió el abrazo, y en ese gesto volvió a ser el niño de 6 años que necesitaba el consuelo de su madre. Me preguntaron si quería regresar. Me dijeron que podía quedarme allá donde todo es paz y amor, pero también me mostraron tu rostro, mami. Te vi llorando junto a mi cama, vi a papá destrozado y vi algo más. Su voz se quebró levemente. Vi que si regresaba y compartía el mensaje, algunas personas cambiarían, no todas, pero algunas, y esas personas influenciarían a otras. Y como una ola que empieza pequeña pero crece, el cambio podría extenderse lo suficiente como para inclinar la balanza hacia el futuro bueno, el futuro hermoso. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ana ahora. Elegiste regresar por nosotros y por el mundo. Elegí regresar por amor, confirmó Mateo. Porque eso es lo que los guardianes me enseñaron, que el amor es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para cambiar el destino. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente. Era una enfermera, jadeando como si hubiera corrido. «Doctor Herrera, encienda la televisión, rápido». El médico tomó el control remoto y encendió el televisor montado en la pared. En la pantalla, un noticiero mostraba escenas de confusión en varios aeropuertos alrededor del mundo. Sistemas de navegación fallando simultáneamente, aviones siendo desviados, caos controlado pero palpable. El presentador de noticias hablaba con tono urgente. Expertos no pueden explicar la causa de estas fallas simultáneas en sistemas que se supone tienen respaldos independientes. Esto ocurre apenas horas después de los 3 eventos geofísicos inesperados que han desconcertado a sismólogos en 3 continentes, y en medio de todo esto surge una historia extraordinaria en Madrid sobre un niño que aparentemente predijo... El doctor Mendoza apagó el televisor bruscamente. Esto es demasiado. Tenemos que proteger a este niño. En cuanto la prensa conecte los puntos, este lugar será un caos. No pueden protegerme escondiéndome, dijo Mateo con una autoridad que no coincidía con su edad. El mensaje tiene que ser compartido. Ese es todo. El propósito. Los guardianes sabían que sería difícil, que muchos no creerían, que algunos se burlarían, pero también sabían que los que necesitan escuchar lo harán. Elena se inclinó hacia el niño. Mateo,
Dijiste que los guardianes te mostraron soluciones específicas. ¿Puedes compartir algunas con nosotros ahora? El niño asintió. Me mostraron que la forma en que producimos energía tiene que cambiar completamente. Existe una manera de extraer energía directamente del campo electromagnético de la Tierra sin dañarla, de hecho, fortaleciendo la conexión. Algunos científicos ya están cerca de descubrirlo. Solo necesitan dejar de pensar dentro de las limitaciones actuales. Roberto, el ingeniero, se inclinó hacia adelante con interés a pesar de su escepticismo. ¿Puedes describir cómo funciona esa tecnología? Para sorpresa de todos, Mateo comenzó a describir principios de física avanzada usando términos que un niño de 6 años no debería conocer. Habló de resonancia armónica, de puntos de convergencia en campos magnéticos, de una geometría sagrada que subyace en la estructura misma del espacio-tiempo. Roberto palideció. Reconocía algunos de esos conceptos de investigaciones teóricas que había leído en publicaciones académicas especializadas. «Esto es imposible», murmuró. «Nadie le enseñó esto». «Exacto», dijo Elena, lo cual significa que lo que sea que experimentó Mateo accedió a información que está más allá de su educación o experiencia personal. Afuera de la habitación, el murmullo de voces crecía. Periodistas habían logrado entrar al hospital. El momento que todos habían temido había llegado. El mensaje del niño mensajero estaba a punto de salir al mundo, para bien o para mal. La mañana siguiente, el rostro de Mateo estaba en todas las portadas. Niño profeta predice cambios planetarios, fraude o fenómeno real. Familia busca fama con hijo traumatizado. Las opiniones estaban completamente divididas. Algunos lo llamaban un milagro, otros un elaborado engaño. La familia Ruiz se vio obligada a trasladar a Mateo a una ubicación secreta debido al acoso mediático. Pero el niño insistía. El mensaje debía ser compartido completamente, sin importar las consecuencias. Elena Vázquez organizó una conferencia de prensa controlada, con la condición de que se permitiera a Mateo hablar sin interrupciones. La sala estaba llena de periodistas, científicos, psicólogos y, curiosamente, varios líderes espirituales de diferentes tradiciones que habían viajado específicamente para conocer al niño. Mateo entró a la sala de conferencias tomado de la mano de su madre. A pesar de los flashes de las cámaras y el murmullo de decenas de voces, caminó hacia el micrófono con una calma que desarmó incluso a los más escépticos. «Hola», comenzó con su voz de niño, pero con una presencia que llenaba toda la habitación. «Sé que muchos de ustedes no creen en mí. Está bien. Los guardianes me dijeron que esto pasaría. No estoy aquí para convencer a nadie. Estoy aquí solo para compartir lo que vi y lo que me pidieron que dijera». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «Para los que están viendo esto y sienten algo resonando en su corazón, esto es para ustedes. Los guardianes quieren que sepan que no están solos, que hay millones de personas en todo el planeta que están sintiendo el llamado a despertar, a cambiar, a ser parte de la solución en lugar de parte del problema». Un periodista levantó la mano bruscamente. «¿Qué soluciones específicas propones? ¿O solo traes advertencias de desastre?» Mateo sonrió. «Traje ambas cosas porque así funciona la verdad. La advertencia es, si seguimos por el camino actual, la Tierra tendrá que sacudirse más fuerte para ser escuchada. Pero las soluciones son muchas y están al alcance de todos». Comenzó a enumerar, y lo que dijo fue grabado y posteriormente transcrito en cientos de idiomas. Primero, cada persona debe comenzar con ellos mismos. No pueden cambiar el mundo si no cambian su propio corazón.
Esto significa perdonar, soltar el rencor, elegir el amor incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Un monje budista en la audiencia asintió con lágrimas en los ojos. Segundo, debemos recordar que la naturaleza no es algo separado de nosotros. Cada árbol plantado, cada río limpiado, cada acto de respeto hacia la tierra es un acto de sanación para todos. Los guardianes me mostraron que cuando suficientes personas se conectan conscientemente con la naturaleza, se crea un campo energético que acelera la curación del planeta. Una científica levantó la mano. ¿Puedes explicar ese concepto de campo energético en términos que podamos investigar? Para sorpresa de todos, Mateo procedió a describir lo que sonaba notablemente similar a la teoría de los campos morfogenéticos propuesta por el biólogo Rupert Sheldrake, aunque usando palabras más simples. Habló de cómo la conciencia colectiva afecta la materia física, de experimentos que podrían diseñarse para probar estas conexiones. La científica tomaba notas frenéticamente. Tercero, continuó Mateo, necesitamos cambiar completamente cómo educamos a los niños. El sistema actual mata la creatividad y la conexión espiritual. Los niños vienen sabiendo cosas, vienen conectados, pero el mundo les enseña a olvidar. Necesitamos escuelas que enseñen no solo matemáticas y lenguaje, sino también meditación, conexión con la naturaleza, empatía y amor. Una maestra en la audiencia comenzó a llorar silenciosamente. Cuarto, la economía debe servir a la vida, no la vida a la economía. Los guardianes me mostraron sistemas donde las personas trabajan para crear belleza y bienestar, no solo para acumular dinero. Donde compartir es más valorado que poseer. Esto suena imposible ahora, pero me dijeron que ya hay semillas de estos sistemas brotando en muchos lugares. Quinto, debemos honrar tanto la ciencia como la espiritualidad. No están en conflicto. Son dos formas de explorar la misma verdad. Los mejores descubrimientos vendrán cuando los científicos se abran a la dimensión espiritual y los maestros espirituales respeten los métodos de la ciencia. Un físico en la primera fila se inclinó hacia su colega y susurró: «Esto es exactamente lo que Einstein decía». Mateo continuó, aparentemente incansable a pesar de haber hablado durante casi una hora. Y finalmente, lo más importante, debemos recordar que el tiempo se está acabando, pero no en el sentido de que sea demasiado tarde. Se acaba en el sentido de que la ventana de oportunidad para el cambio fácil se está cerrando. Cuanto más esperemos, más drásticas tendrán que ser las sacudidas. Los próximos 7 años son cruciales. ¿Por qué 7 años?, preguntó alguien. Porque en 7 años, según me mostraron los guardianes, la humanidad llegará a un punto de no retorno. O habremos cambiado lo suficiente como para asegurar el futuro hermoso, o las cosas se pondrán muy, muy difíciles. El silencio que siguió era absoluto. Entonces algo extraordinario sucedió. Uno por uno, varios de los líderes espirituales presentes se pusieron de pie. El monje budista, una sacerdotisa wicana, un rabino, un imán, un líder indígena, una sanadora aborigen, todos de pie, mirando al niño con reconocimiento. «Lo que dice es verdad», declaró el líder indígena con voz firme. «Nuestros ancianos han estado recibiendo el mismo mensaje en sueños y visiones. El niño habla con la voz de la tierra misma». Afuera, en ese preciso momento, comenzaba el cuarto evento que Mateo había predicho. Las pantallas de televisión en la sala de conferencias de repente mostraron noticias de última hora.
un fenómeno atmosférico sin precedentes sobre el Ártico, luces danzantes que no eran auroras boreales normales, sino algo completamente nuevo, patrones geométricos perfectos en el cielo, visibles desde 3 continentes simultáneamente, exactamente en el lugar que Mateo había marcado en su cuarto dibujo. Los escépticos en la sala comenzaban a quedarse sin argumentos. La probabilidad estadística de que un niño pudiera predecir 4 eventos geofísicos y atmosféricos específicos era astronómicamente baja. Algo real estaba ocurriendo, algo que desafiaba las explicaciones convencionales. Durante los siguientes días, la historia de Mateo se convirtió en el tema más discutido en el planeta. El hashtag Ash el mensajero infantil se volvió tendencia global. Millones de personas compartían sus propias experiencias de despertar espiritual, de señales que habían recibido, de cambios que habían sentido pero no habían podido articular. Un movimiento espontáneo comenzó a formarse. Grupos de personas en ciudades alrededor del mundo empezaron a reunirse para meditar juntos, para limpiar parques y ríos, para crear huertos comunitarios. Llamaban a estas reuniones círculos de Mateo, aunque el niño nunca había pedido que nada llevara su nombre. «No se trata de mí», les dijo en un video que su madre compartió en redes sociales. «Soy solo el mensajero. Ustedes son los que tienen que crear el cambio. Cada persona que despierta, que elige el amor, que actúa para sanar el planeta, es más importante que cualquier cosa que yo pueda decir». Pero no todo eran reacciones positivas. Surgieron grupos opuestos acusando a la familia de manipulación, de aprovechar el trauma de un niño para ganar fama y dinero. Algunos sectores religiosos fundamentalistas declararon que Mateo estaba poseído o era instrumento del mal. La familia recibió amenazas. Hubo que aumentar la seguridad. Elena Vázquez trabajaba incansablemente para documentar científicamente el fenómeno. Junto con un equipo internacional de investigadores, realizaron pruebas exhaustivas a Mateo. Escaneos cerebrales que mostraron patrones inusuales de actividad, evaluaciones psicológicas que confirmaron que el niño no mostraba signos de psicosis o trauma que pudiera causar alucinaciones. Pruebas de conocimiento que demostraron que sabía cosas que estaban más allá de cualquier explicación basada en su educación o exposición. «No puedo explicarlo con la ciencia actual», admitió Elena en una entrevista. «Pero eso no significa que no sea real. Significa que nuestra ciencia necesita expandirse para acomodar fenómenos que hasta ahora hemos ignorado o ridiculizado». Los eventos 5, 6 y 7 predichos por Mateo ocurrieron en los días siguientes, cada uno exactamente como y donde el niño había indicado. Para cuando el 7º se cumplió, incluso los escépticos más acérrimos tuvieron que reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo. 3 meses después del despertar de Mateo, ocurrió algo que nadie esperaba. Comenzaron a aparecer otros niños con historias similares. En Japón, una niña de 7 años que había sobrevivido a un accidente de barco empezó a hablar de los guardianes del océano. En Brasil, un niño de 5 años que había estado en coma tras una caída de un árbol despertó con mensajes sobre la sanación de los bosques. En India, Australia, Sudáfrica, más y más casos. Todos los niños compartían elementos comunes en sus historias. Todos hablaban de un punto de elección para la humanidad. Todos traían mensajes de esperanza mezclados con advertencias urgentes. El fenómeno se volvió imposible de ignorar. Las Naciones Unidas convocaron un panel especial. Científicos de todas las disciplinas fueron llamados a estudiar el fenómeno.
Pero quizás el desarrollo más significativo fue el cambio que comenzó a ocurrir en el corazón de millones de personas ordinarias. Un ejecutivo en Nueva York renunció a su trabajo corporativo para comenzar una fundación de energías limpias. Una política en París propuso legislación revolucionaria para proteger ecosistemas. Un ingeniero en Tokio tuvo un sueño donde veía la tecnología que Matteo había descrito y comenzó a trabajar en prototipos. En todo el mundo, como si una alarma colectiva hubiera sonado, las personas empezaban a despertar. Matteo, mientras tanto, volvió a ser en muchos sentidos un niño normal. Jugaba con sus amigos, iba a la escuela, se reía de dibujos animados, pero ocasionalmente, cuando se le preguntaba sobre el mensaje, sus ojos recuperaban esa profundidad antigua. Los guardianes me dijeron que mi trabajo principal ya está hecho, explicó un día a un pequeño grupo de visitantes. Traje el mensaje, ahora les toca a ustedes decidir qué hacer con él. Cada persona tiene su propio trabajo. El mío era romper el silencio, hacer imposible ignorar que algo más grande está ocurriendo. ¿Volverán a contactarte los guardianes?, preguntó alguien. Matteo sonrió con esa mezcla única de inocencia infantil y sabiduría milenaria. Nunca dejaron de contactarme. Nunca dejan de contactar a nadie. El problema es que la mayoría de la gente dejó de escuchar, pero eso está cambiando. Puedo sentirlo. El planeta está despertando, una persona a la vez. Y tenía razón. Algo fundamental había cambiado en la conciencia colectiva de la humanidad. El debate ya no era si necesitábamos en cambiar, sino cómo lo haríamos y qué tan rápido. Han pasado 2 años desde aquella noche en que el corazón de Matteo dejó de latir y luego volvió a la vida. El mundo no se ha transformado completamente, pero está en camino. Los cambios son evidentes para quien quiera verlos. Miles de proyectos de restauración ecológica, nuevas tecnologías de energía limpia que antes parecían imposibles. Un cambio gradual pero real en la conciencia global sobre nuestra conexión con la Tierra y entre nosotros. Los eventos geofísicos continuaron, tal como Matteo advirtió, pero la respuesta humana fue diferente de lo que habría sido antes. En lugar de pánico y división, hubo solidaridad y acción conjunta, como si algo hubiera despertado en el espíritu colectivo de la humanidad. Matteo ahora tiene 8 años, sigue siendo un mensajero, pero de una forma más sutil. Visita escuelas, habla con niños, les recuerda que ellos también están conectados con algo más grande. Todos somos mensajeros, les dice. No necesitas haber estado del otro lado para saber la verdad en tu corazón. Solo necesitas recordar escuchar. Los científicos aún estudian su caso, tratando de entender cómo pudo acceder a información que no debería conocer. Pero quizás esa no es la pregunta correcta. Quizás la pregunta correcta es, ¿qué nos está diciendo este fenómeno sobre la naturaleza de la conciencia, sobre nuestra conexión con algo más vasto que nuestros cuerpos individuales? El mensaje de Matteo fue simple, pero profundo. El planeta será diferente porque nosotros elegimos hacerlo diferente. Los guardianes, o como sea que llamemos a esa fuerza mayor que tanto ha sido reportada a través de la historia humana, no nos van a salvar. Nos dieron el mensaje, las herramientas, el conocimiento, pero la elección siempre fue y siempre será nuestra. Mientras observas esto ahora, pregúntate, ¿qué haré yo con este mensaje? Porque esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. El tiempo de elegir está aquí. El planeta será diferente. La única pregunta que queda es, ¿seremos nosotros lo suficientemente valientes como para ser diferentes también?